Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Continuando con los conceptos de desarrollo de videojuegos utilizando JavaFX, en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre animaciones. Con respecto a las animaciones en videojuegos, las más populares son animaciones basadas en secuencia de imágenes, que es similar a esta imagen que estamos visualizando en el extremo izquierdo, que consiste en un conjunto de imágenes con las diferentes poses que podría tener un personaje, de tal forma que a cierta velocidad intercambiando entre una imagen y otra, haría parecer como que está en movimiento. Entonces a ese tipo de animación se le conoce como animación por secuencia de imágenes. Entonces un conjunto de ciertas imágenes me hace cierta animación. Por ejemplo, la animación de correr, la animación de saltar, de volar, etc. Hoy en día se utilizan sistemas un poco más complejos para desarrollar animaciones, como por ejemplo el sistema de huesos. En los motores de desarrollo de videojuegos como Unity, Unreal o similares, lo que hacen es definir una estructura de huesos o espinas similar a esto, como que fuera el esqueleto del personaje. De tal forma que con esas espinas logran enlazar un fragmento de la imagen y logran moverlas, y la ventaja de esa es que podríamos tener un montón de variantes en las animaciones, mientras que en las secuencias de imágenes tendríamos que hacer un diseño por cada pose, lo cual sería un trabajo un poco más complejo. De igual forma, en nuestro caso, como estamos viendo conceptos básicos de videojuegos, vamos a optar por utilizar secuencia de imágenes. Lastimosamente no tenemos una funcionalidad tan compleja como sistema de huesos en JavaFX, pero en un futuro podrían ustedes investigar un poco sobre sistema de huesos, ya un poco más orientados a un motor de desarrollo de videojuegos especializados. Recuerden que lo que nosotros estamos viendo son conceptos básicos. Así que lo que vamos a hacer nosotros es realizar animaciones de nuestros personajes utilizando un conjunto de imágenes similar a esto. ¿Y qué imágenes vamos a tomar de ejemplo de este personaje? No sé si han jugado este videojuego, creo que se llama Mega Man. Y vamos a utilizar este conjunto de imágenes en JavaFX. Ok, a este conjunto de imágenes que me almacena las diferentes poses de las animaciones de un personaje se le conoce como sprite sheet o hoja de sprites. En el caso del concepto de sprite no tiene como una traducción al español. Entonces, siempre que hablemos de sprite sheet o hoja de sprites, sería este conjunto de imágenes. Y a uno en particular, solo a un fragmento, le podríamos llamar sprite o frame. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que tendríamos que hacer es primero definir una estructura que me permita gestionar todos los fragmentos de la imagen del sprite sheet o todos los sprites, de tal forma que yo pueda crear animaciones agrupando ciertos fragmentos. Por ejemplo, aquí tengo una animación, 2, 3, 4 animaciones, creo, si no me equivoco. La animación de cuando está descansando. Esta animación de acá es cuando corre. Y esta es otra variante cuando está descansando. Y esta es cuando nada. Entonces, lo que tendríamos que hacer es crear objetos que me permitan almacenar las coordenadas de cada uno de los fragmentos. Y utilizando el ciclo de juego y el tiempo que va avanzando en la ejecución del programa, tendríamos que estar cambiando entre un fragmento y otro a cierta velocidad para que pareciera que está en movimiento el personaje. ¿Ok? Entonces esto es lo que vamos a hacer. Solo para concluir esta presentación, repasemos un poco. El conjunto de todas las imágenes se le llama sprite sheet, y a cada uno de los fragmentos se le llama sprite o frame. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar desarrollando una clase para almacenar toda esta información de las coordenadas. Prácticamente todos estos fragmentos serían una animación. Entonces vamos a crear una clase llamada animación. Entonces vamos a volver a nuestro juego, ¿recuerdan? Entonces ya no vamos a jugar con este personaje, sino que vamos a utilizar el de Mega Man. Así que proyecto,
Recuerden que este se llama videojuego y vamos a copiar la imagen. Creo que la tengo por aquí en imágenes temporales. Ya copié la imagen, se llama Mega Man. Ahora actualicemos aquí. Recuerden que tenemos que actualizar siempre que copiamos una imagen para que se sincronice todo. Refresh o F5. Y bueno, vamos a crear en la carpeta de clases. Voy a crear una clase que se llame animación. El objetivo de esta clase sería gestionar todas las posibles animaciones que tengamos. O bueno, para cada animación crearíamos un objeto de este tipo. Y cada animación tendría que almacenar las coordenadas de cada fragmento. Entonces le vamos a poner animación. Ok, ¿qué atributos podríamos definir en la animación? Podríamos definir la duración, cuánto va a durar. Podríamos poner el conjunto de imágenes o de los fragmentos de las imágenes. Entonces, en particular lo que necesitamos son las coordenadas de cada uno de los fragmentos, ¿verdad? Entonces, si quisiéramos almacenar, por ejemplo, la animación de corrida, tendríamos que guardar 4 coordenadas aquí para X, Y, ancho y alto, 4 coordenadas para este, X, Y, ancho y alto, 4 coordenadas para este, y así para cada uno de los fragmentos tengo que guardar 4 valores. En este caso nos vamos a auxiliar de una clase que se llama Rectangle. La clase Rectangle me sirve para almacenar 4 valores, X, Y, ancho y alto. Es una clase propia de JavaFX. Y como la clase Rectangle me sirve para almacenar 4 valores, entonces podría crear un arreglo o una array list de objetos del tipo Rectangle en el cual cada item me guardaría las coordenadas de cada fragmento. Entonces lo que voy a poner aquí es private array list y vamos a almacenar objetos del tipo rectangle o rectángulo, y aquí le vamos a poner coordenadas animación, coordenadas, o no, solo coordenadas, solo así lo voy a dejar. Ok, vamos a importar las clases correspondientes y la clase que vamos a importar va a ser la de JavaFX Ascend Shape Rectangle. Ok, listo. Entonces en el constructor vamos a definir el constructor, o pensemos si hay algún otro atributo que podamos poner. Podríamos poner el nombre de la animación, pero creo que eso lo vamos a gestionar desde otro lado, así que voy a dejar solo esos por el momento y vamos a generar el constructor y los métodos set y get. Generamos el constructor y los sets y gets. Ok, y ya con esto lo que necesitamos de alguna forma es crear por cada animación una instancia de este objeto, enviarle cuánto va a durar y enviarle el conjunto de las coordenadas. Ok, y prácticamente el jugador, dentro de la clase jugador, debería de tener instancias de objetos del tipo animación. Pero lo que vamos a hacer es, para no estropear mucho lo que habíamos hecho con la clase jugador de Goku, el que no tiene animación, vamos a dejar esa clase jugador intacta y vamos a crear una copia para que queden los dos ejemplos. Entonces voy a crear una nueva clase y le voy a poner jugador animado. Ok, y lo que voy a hacer es copiar todo el código que tenía en la clase jugador. La voy a poner acá. Nada más que aquí el nombre de la clase cambiaría, es jugador animado. También en el constructor, recuerden que tiene el mismo nombre de la clase, entonces le ponemos jugador animado. Ok, así que por el momento ya no vamos a utilizar la clase jugador. Ya no la vamos a utilizar. Entonces, ¿qué tendríamos aquí en la clase jugador animado? Ya vimos que extiende o hereda de la clase objeto juego, así que el jugador tiene coordenada en X, coordenada en Y, el nombre de la imagen, velocidad, ancho y alto, eso no lo vamos a cambiar.
Y en la clase jugador animado también están las vidas, aunque no estamos haciendo nada con ellas. Y lo que vamos a necesitar aquí son instancias del tipo animación para poder gestionar la información de las coordenadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a definir una colección de objetos del tipo animación, porque un jugador tiene varias animaciones. Entonces podríamos decir que esta primera línea es una animación, esta segunda línea es otra animación y esta es otra de acá, y las últimas son la animación de nadar. Entonces tendríamos 4 animaciones y cada animación tiene un arreglo de rectángulos de todas las coordenadas, ¿ok? Entonces creo que la opción para gestionar las animaciones va a ser creo que quedaría mejor con un hash map. Recuerden que un hash map lo que me permite es tener índices que sean textos en vez de números, en vez de enteros. Esto nos va a permitir acceder al índice, por ejemplo, correr. Entonces accedo a la animación correr, o nadar, o saltar, o lo que sea. Entonces vamos a poner en los row type que la llave es cadena y que lo que voy a almacenar son objetos del tipo animación, y le voy a poner a este hash map le voy a poner animaciones, ¿ok? Hay que importar la clase hashmap, ya está aquí, y directamente en el constructor lo vamos a inicializar. Aquí en jugador animado no lo vamos a pasar como parámetro ni nada por el estilo, sino que lo vamos a inicializar igual a new hashmap. Ok, y recuerden que al ejecutar el constructor también tiene que ir al row type, que es string y animación. Ok, listo. Ahora necesitamos agregar animaciones a este hashmap. Veamos, vamos a crear un método para inicializar las animaciones. Desde acá lo voy a poner aquí, le vamos a poner public void inicializar animaciones. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en inicializar animaciones? Vamos a cargar todas las coordenadas. Vamos a comenzar con la animación de correr. Entonces, para ello vamos a crear un nuevo objeto. Le vamos a poner animación. Y al objeto le vamos a poner animación correr. Igual a new animación. Ok, en el constructor de la clase animación, la clase que acabamos de crear, recibe 2 parámetros, la duración y las coordenadas. Entonces a la duración le vamos a poner cualquier valor por el momento. Vamos a asumir después en qué medición de tiempo sería la duración, si en segundos o lo que sea. Le vamos a poner 1 por el momento. Y el segundo parámetro que recibe la clase que acabamos de crear es un ArrayList de objetos del tipo rectangle que se llama coordenadas. Entonces aquí hay que enviarle un nuevo ArrayList de coordenadas. Entonces ese ArrayList lo vamos a preparar antes. Le vamos a poner aquí, vamos a declararlo ArrayList. Y aquí vamos a almacenar objetos del tipo rectangle. Le vamos a poner coordenadas correr igual a new ArrayList rectangle. Aquí también hay que importar las clases correspondientes, la clase ArrayList y rectangle. Recuerden que rectangle del paquete JavaFX, que sería el primero que aparece acá. Ok, ahora en este ArrayList vamos a ir agregando objetos del tipo rectangle. Entonces vamos a ver cómo se hace. Sería el nombre del ArrayList.add y recibe como parámetro un objeto del tipo rectangle. Entonces en este ArrayList lo que vamos a poner es que por cada fragmento le vamos a enviar una instancia. Entonces al primer rectángulo que vamos a acceder es a este de aquí. Entonces hay que calcular más o menos dónde las coordenadas X y Y, ancho y alto del primer fragmento. Entonces vamos a abrir la imagen con algún editor.
Ok, ya abrí la imagen aquí en Paint. Lo que podríamos hacer es seleccionar esta herramienta de trazar un rectángulo en Paint y trazar un rectángulo imaginario por aquí. Y creo que las coordenadas aproximadas son 14,228. No sé si lo pueden observar en la esquina inferior derecha. 14,228 dice la coordenada X aproximada. De nuevo, 14,228. 14,228. Coordenada X, coordenada Y, y lo que estoy haciendo son poniendo valores aproximados. Ustedes con mayor tiempo podrían inclusive trazar reglas o algo por el estilo para tener un valor un poco más exacto o utilizar otro editor. Y el tamaño del rectángulo aproximado sería de 86 por 297. 86 por 297. De nuevo, sí, más o menos por ahí va el valor, ok. Y lo que tenemos que hacer es, en este arreglo de coordenadas vamos a agregar un nuevo objeto del tipo rectangle, y esa clase rectangle que recibe de parámetro está sobrecargado múltiples veces, y el constructor que vamos a utilizar es el que tiene 4 parámetros, que sería el X, Y, ancho y alto. Entonces vamos a enviarle estos 4 valores acá. Ahí está. Entonces ya guardamos las coordenadas del primer fragmento. Entonces el mismo proceso deberíamos de hacer para cada uno de los otros fragmentos. Por ejemplo, aquí comienza en la coordenada 103, 232 aproximadamente, y el rectángulo mide 170 por 298. Y ese mismo proceso hay que hacer por todas los fragmentos que tenemos aquí. Ok, yo lo voy a hacer fuera de cámara porque esto lleva un poquito de tiempo, entonces para no grabar todo eso, pero sí el proceso sería el mismo: obtener la coordenada inicial del fragmento, luego el ancho y el alto, e ir agregando las instancias a este ArrayList, ok. Ok, volvemos. Cambié un poco las cosas. En vez de definir un ArrayList, mejor lo dejé como un arreglo convencional, un arreglo que almacena objetos del tipo rectangle. ¿Y por qué un arreglo y no un ArrayList? En este caso pues no necesitamos que sea un ArrayList, porque no va a ser dinámica. Los fragmentos ya van a estar fijos. Por cada animación hay un conjunto de imágenes o de rectángulos que necesitamos, y opté por utilizar un arreglo convencional. Aquí está, se almacenan objetos de tipo rectangle, y recuerden que podemos inicializarlo directamente solo poniendo llaves, y este sería el índice 0, este sería el índice 1, 2, 3, y obtuve todos los fragmentos, todas las coordenadas de cada uno de los fragmentos por separado. Ancho y alto los dejé, o traté de dejarlo lo más similar posible. No está tan exacto que digamos, pero ustedes con un poco de paciencia y haciendo cambio de valores pueden hacer que la animación sea un poco más perfecta. Como ahora estas coordenadas de correr la cambié a un objeto del tipo rectangle, también vamos a cambiar nuestra clase animación, que ahora ya no sea un ArrayList, sino que solo sea un arreglo de objetos del tipo rectangle. Entonces le vamos a poner, o lo vamos a declarar de esta forma: ya no es un ArrayList, sino que es un arreglo normal. Entonces vamos a modificar también el constructor, que reciba de parámetro un arreglo de objetos del tipo rectangle, y en el método set y get también, o lo podríamos borrar y volverlo a generar, no hay ningún problema, ¿verdad? Generar sets y gets, seleccionamos el que falta, generar, ok, y ya tenemos listo esto. Así que ahora en nuestra clase jugador animado, al momento de crear un objeto del tipo de animación que se llama animación correr, le vamos a enviar
primero es la duración de la animación y después las coordenadas de cada uno de los fragmentos. Entonces aquí le vamos a enviar coordenadas correr, que es este de aquí, ok. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a modificar el método de pintar. El método de pintar, antes solo enviábamos la coordenada X y Y porque la imagen era una sola, ¿verdad? Pero ahora hay que extraer el fragmento de la imagen correspondiente para pintarlo. O sea que hay que utilizar el constructor el método drawImage, el que recibe la coordenada X interna de la imagen, el que recibe la coordenada Y interna de la imagen, el ancho del fragmento, el alto del fragmento, la coordenada X donde va a pintar, la coordenada Y donde va a pintar, Y pintar, el ancho en cómo lo va a pintar. Podríamos cambiar aquí que lo pinte al doble del tamaño, al triple, y el alto en pintar, ok. Entonces esos son los parámetros que vamos a enviar ahora, ok. Y en este caso, en jugador animado, tendríamos que agregar esos otros valores, ¿verdad? Porque extiende de la clase objeto de juego. Y aquí solo están las coordenadas X y Y el ancho y el alto de la imagen, pero total. Pero no está preparada para manejar fragmentos, así como lo hicimos con la clase Tile. Entonces vamos a agregar esos otros atributos: private int X imagen, private int Y imagen. Vamos a poner private int ancho imagen, private int alto imagen. Que se va a almacenar aquí sería las coordenadas X, Y, ancho y alto del fragmento actual que se va a pintar, digamos, de este fragmento, por así decirlo. Y esas coordenadas van a ir cambiando dependiendo de la animación. Entonces, conforme vaya avanzando el videojuego, primero las coordenadas van a ser esas, pero después van a cambiar a que sean estas de acá, después van a cambiar a que sean estas de acá. Entonces esos valores van a ser cambiantes, ok. Entonces vamos a cambiar ahora en nuestra clase jugador animado el método paint, que siempre va a pintar en la coordenada siempre va a obtener el nombre de la imagen, nada más que la tenemos que cambiar en el hashmap de imágenes, que ahora va a tomar la de Mega Man, no la de Goku. Y aquí vamos a poner que las coordenadas donde va a pintar es X imagen, Y imagen, ancho imagen, alto imagen. Luego X y Y serían donde las va a pintar, y ancho y alto sería el tamaño en cómo las va a pintar, que estos cuatro serían de la clase padre y estos son de la clase hija, ok. Por el momento esos valores no se están inicializando, los primeros no se están inicializando, ok. Esos tendríamos que calcularlos dinámicamente. En principio deberían de ser estos de aquí, ¿verdad? Y después estos de acá, y así conforme vaya avanzando el juego. Deberían de ser dinámicos. Mientras que X y Y, de dónde los va a pintar, eso los calculamos con el método mover, que va incrementando si presionas a la derecha, hacia la izquierda, ok. Y el ancho y alto de la imagen prácticamente sería este mismo de acá. Es más, lo vamos a poner aquí porque no vamos a redimensionarlo. Entonces vamos a ponerle el mismo ancho y alto del fragmento. Es el mismo ancho y alto de la imagen de cómo lo va a pintar. Entonces no vamos a utilizar ni la variable alto ni ancho que heredamos, sino que las que vamos a calcular igual.
Ok, vamos a cambiar en nuestra clase juego, la clase principal. Necesitamos cargar ahora la nueva imagen del sprite sheet. Estamos cargando en las imágenes, veamos dónde las cargamos. Aquí está el método de cargar imágenes. Vamos a cargar ahora el sprite sheet de animaciones. Entonces vamos a poner aquí put y la llave que le vamos a dar, le vamos a poner Megaman. Y aquí le vamos a poner una nueva instancia al tipo image, y la imagen que vamos a hacer referencia se llama megaman.png, que es esta de aquí, ¿verdad? Ok, es esta imagen de aquí. Ok, ahora new image, aquí new image, ya estaría cargado la imagen en el hashmap. Ahora ya no voy a utilizar la instancia del tipo jugador, sino que vamos a utilizar la instancia del tipo jugador animado. Entonces, por el momento, lo que vamos a hacer es comentar todo lo relacionado a jugador. Esta de aquí. Vamos a comentarlo y voy a crear una instancia del tipo jugador animado. Jugador animado. Ok. El nombre del objeto comienza en minúscula. Hay que importar la clase jugador animado. Shift Control O. Ya la importó. Y empiezan a salir errores porque ya comenté la clase jugador. Entonces ya no se puede instanciar aquí, sino que la instancia que tendríamos que poner es la instancia de jugador animado igual a new jugador animado. ¿Y qué recibe de parámetro? Pues creo que casi lo mismo, las coordenadas en X, la coordenada en Y. Ahora el nombre de la imagen, que se llama Megaman, la velocidad si no me equivoco y la cantidad de vidas. Ok, el constructor por el momento está igual, está exactamente igual. Ahora veamos dónde más nos muestra error. Aquí es porque llamábamos al método mover del jugador, pero ahora vamos a llamar al método mover de la clase o del objeto jugador animado, que con respecto al método mover lo vamos a dejar igual por el momento. Vamos a ver si más adelante necesita alguna modificación. Veamos el siguiente error. Ahora, para pintar el jugador, ya no vamos a pintar el objeto del tipo jugador, sino que el jugador animado. Y veamos qué otro errores muestra. En el cambio de la velocidad sí vamos a conservarlo, que siempre cambia la velocidad cuando le presione espacio. Jugador animado, set velocidad a 15. Lo que sí no vamos a cambiar sería la imagen, que cuando presione espacio, ¿verdad? Porque tendríamos que hacer otros sprite sheets para cuando presione espacio. Entonces esto sí no lo vamos a tomar en cuenta. Igual aquí no vamos a cambiar la imagen, solo sí le vamos a cambiar la velocidad. Jugador animado. Ok, listo, ya está todo. Nada más que si ejecutamos esto de entrada, pues creo que no me pintaría nada. Podemos probar. No pinta el jugador en ningún lado, ¿verdad? ¿Por qué pasa eso? Veamos, el método pintar primero extrae el fragmento en X imagen, Y imagen, ancho y alto, pero todos estos valores están en cero, porque solo los declaramos, pero no los inicializamos ni en el constructor ni en ningún lado. Pero estos parámetros no tienen que sacarse del constructor, no tienen que enviarse por acá, sino que tiene que sacarlo de estos. De entrada, las coordenadas que tendría que tener la X imagen, Y imagen, ancho imagen, alto imagen, debería de ser este primer rectángulo. Entonces vamos a hacer un método para hacer el cálculo de las coordenadas actuales. Le vamos a poner calcular frame, le vamos a poner calcular frame, que sería calcular el fragmento de la imagen.
Y de entrada lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un método en la clase animación que se encargue de calcular cuál es el frame actual. Entonces vamos a ponerlo aquí, calcular frame actual. ¿Y qué es lo que va a hacer este método calcular frame actual? De la lista de rectángulos o de coordenadas que tenemos aquí, lo va a retornar cuáles serían las coordenadas actuales. Entonces vamos a retornarle un objeto del tipo rectangle. Entonces aquí voy a poner return coordenadas y por el momento le vamos a enviar 0. Le vamos a enviar 0, o sea que el frame actual es el 0. Entonces de la lista de rectángulos me va a enviar el rectángulo 0, que en un inicio en la clase jugador animado las inicializamos aquí y se la enviamos de parámetro al objeto del tipo animación, y lo que me retornaría sería este rectángulo de aquí, el rectángulo 0. ¿Ok? Entonces en calcular frame del objeto de animación o la animación de correr, vamos a obtener el frame actual. ¿Ok? Pero recuerden que hicimos esta animación, este objeto del tipo animación, pero no lo almacenamos en el hashmap de animaciones, que ahí van a estar todas las animaciones. Entonces vamos a poner aquí animaciones.put. Recuerden que put se utiliza para almacenar un elemento en un hashmap. No es add, sino que es push. Primero es la llave, le vamos a poner correr. Ese es el nombre de la animación, se llama correr. ¿Y cuál es el objeto de la animación? Se llama animación correr. ¿Ok? Ahora en calcular frame vamos a obtener ese objeto del tipo animación. Animaciones.get. Vamos a obtener esa animación que se llama correr. Y vamos a llamar al método calcular frame actual. ¿Ok? De la animación de correr, calcular el frame actual me va a retornar el elemento 0 de coordenadas, que es el primer rectángulo. ¿Ok? Entonces vamos a almacenar ese rectángulo en una variable o en un objeto temporal, rectángulo coordenadas igual a esto de aquí. ¿Ok? Bueno, rectángulo. Ok, ahora lo que necesitamos hacer es que estas coordenadas pasarlos a estos parámetros de aquí, x, y, ancho y alto imagen. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. This.x imagen va a ser igual a coordenadas.getX, y eso me va a retornar este valor de aquí, 13. Nada más que esto me retorna un double, entonces tengo que convertirlo a int. Tengo que convertirlos a int. Y lo mismo tengo que hacer para los otros. Tengo que obtener o inicializar yImagen va a ser igual a coordenadas get y. Ahora el alto, this.alto imagen va a ser igual a la conversión de int coordenadas.getWidth para obtener el ancho. Y el ancho de la imagen va a ser igual a int coordenadas.getHeight. Ok, de esa forma ya tendríamos todos los valores. Entonces esta función de calcular frame la deberíamos de llamar por cada iteración del ciclo de juego, porque acá en cada instante tendríamos que estar calculando el frame actual, que por el momento el frame actual me está retornando el frame 0 en las primeras coordenadas. Me estaría retornando el primer rectángulo, este de aquí. Pero luego vamos a cambiar que esto vaya avanzando, que en vez de 0 sea el 1, después el 2, el 3 y así.
y cuando llegue al final vuelva al inicio y se esté repitiendo. Pero todo eso tiene que estarse llamando por cada iteración del ciclo de juego. Entonces vamos a llamar a este método calcular frame desde el ciclo de juego. En la clase principal podríamos ponerla en esta de aquí, que es actualizar estado, todo lo que sea de actualización de estados. Entonces creo que ahí cabría bien lo de actualizar o calcular el frame actual. Entonces vamos a ponerlo aquí, jugador animado punto calcular frame, y eso lo haría por cada iteración, o inclusive podríamos ponerlo directamente en el ciclo de juego, pero lo vamos a dejar aquí, ahí lo vamos a dejar. Y analicemos qué es lo que va a pasar. Recapitulando, en actualizar estados se va a llamar al método calcular frame de la clase jugador animado. Aquí vamos a obtener el rectángulo. Dependiendo de la animación de correr, vamos a llamar al método calcular frame actual. Calcular frame actual de la clase animación me retorna las coordenadas 0, es decir, el primer objeto del tipo rectangle, que sería este de aquí, que todas las coordenadas se las enviamos inicialmente a ese objeto del tipo animación. Entonces me las retornaría aquí. Luego de ese objeto del tipo rectangle, que sería el primero de acá, obtendría la coordenada X, la coordenada Y, el ancho y el alto. Entonces ahí prácticamente me retornaría estas primeras coordenadas de este primer personaje de acá. Ok, así que esperaría ver en pantalla ahora de que se esté pintando el primer frame. Veamos si todo funciona bien. Ok, tenemos algunos errores. Ok, me está mostrando un null pointer exception. Y cuando nos muestre este montón de errores o la pila de errores, tengan cuidado en cuál opción van a dar clic. Generalmente a la opción que tengan que darle clic es alguna que indique código de ustedes. Por ejemplo, aquí aparecen archivos de Java que ustedes no codificaron, pero la primera que aparece, que es nuestra, es esta que dice jugador animado en la línea 53. Las demás no tendría que por qué tocarlas. Así que vamos a irnos a jugador animado y me está mostrando un null pointer exception acá. ¿Por qué puede lanzar un null pointer exception? Porque algo está en nulo. ¿Y qué puede estar en nulo aquí? Podría ser esta de aquí, animaciones get correr, porque estoy llamando al método calcular frame actual, y si eso es nulo, entonces esto me va a retornar error. Entonces no me está retornando nada aquí get correr. Esto es porque creamos el método de inicializar animaciones, pero no lo estamos llamando desde ningún lado. Entonces nunca se crea la animación de correr, y aquí intentamos acceder a ella, entonces nunca la va a encontrar, por lo tanto tira un null pointer exception. Entonces en inicializar las animaciones del jugador, entonces vamos a ponerlo después en el constructor de la clase jugador animado. Vamos a poner aquí como última línea inicializar las animaciones de ese jugador. Ok, ahora vamos a probar de nuevo. Ahora sí, ahí me muestra a Mega Man. Nada más que ahora la idea es que cambie de coordenadas, porque solo se queda en el frame 0. Ahora lo que tenemos que hacer es que continúe avanzando por cada uno de los frames dependiendo del tiempo. ¿Cómo hacemos eso? Primero tendríamos que calcular la cantidad de elementos que tenemos por cada animación. Y lo otro es que necesitamos ir cambiando cada una de las coordenadas dependiendo de la duración de la animación, cuánto tiene que durar, y dependiendo del tiempo de ejecución del videojuego. Afortunadamente en el ciclo principal de juego nosotros tenemos una variable en el método handle del ciclo principal
nosotros calculamos el tiempo de ejecución. Aquí está, t. Entonces nosotros lo imprimíamos antes en la consola para ver cuánto era el tiempo. Entonces esa variable puede servir para, dependiendo del tiempo de ejecución, entonces vaya moviendo los frames, que en vez del frame 0 sea el frame 1, 2, 3. Entonces lo vamos a hacer en base al tiempo. Recuerden que inicialmente este tiempo es 0, después va incrementando 1, 2, 3 hasta el infinito más allá, pero ese t es el tiempo en segundos. Tiempo en segundos. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a enviar ese tiempo hasta el método de calcular frame de la clase animación. Aquí tiene que ir ese tiempo, double t, el tiempo de ejecución. Y aquí vamos a poner una fórmula para que en base al tiempo y a la duración y a la cantidad de objetos del tipo rectangle, calcule cuál es el frame que va a imprimir. Entonces, en calcular frame actual, vamos a guardar aquí. Ya me muestra error en la clase jugador animado, porque aquí tengo que enviarle el tiempo. El tiempo no lo tengo aquí, entonces lo vamos a enviar de alguna forma en el método calcular frame. Vamos a recibir el tiempo aquí para enviárselo a calcular frame actual. Guardo y ya me muestra error en la clase juego, porque ahora calcular frame, aquí necesito enviarle el tiempo. Le voy a enviar el tiempo, que lo voy a recibir de parámetro de alguna forma. Aquí lo vamos a enviar double t. Guardo y ya me muestra error porque agregué este parámetro double t para enviar el tiempo. Tengo que enviarlo desde aquí también, entonces vamos a poner t. Listo. Ahora aquí estaría enviando t para llegar hasta el método calcular frame actual, y aquí vamos a calcular el índice del frame actual. Int índice frame actual. Ok, la fórmula que voy a escribir aquí no voy a profundizar mucho, solo la voy a escribir y traten de analizarla ustedes en sus casas con papel y lápiz. Tal vez logren entenderla, o si no, pues simple y sencillamente la usan. Y el objetivo de esta fórmula sería que, dependiendo del tiempo y la duración y la cantidad de frames que tenga una animación, entonces ir variando de 0 hasta la cantidad máxima de frames. Entonces voy a escribir esa fórmula aquí. Ok, esa sería la fórmula. T módulo, y lo que me resulte de dividir la cantidad de frames por cuánto sería la duración de la animación, y ese resultado lo divido de nuevo entre la duración. Con esta fórmula estaría moviendo de 0 a la cantidad máxima de frames que tenga. ¿Cuánto sería la cantidad de frames? Vamos a declararlo por aquí. Int cantidad frames sería igual a this.coordenadas.length. Con esto sabríamos la cantidad de frames, ¿verdad? Porque si por cada fragmento de la imagen creamos una instancia del tipo rectangle para obtener las 4 coordenadas, entonces obteniendo el tamaño de ese arreglo tendría la cantidad de frames. Recuerden, un frame es esto, un sprite. Ok. Bueno, luego de realizar esta operación me va a retornar un double porque t es un double. Entonces vamos a convertirlo a un entero. Y ahora lo que vamos a retornar sería el rectángulo, no el 0, sino índice actual. Para que se entienda un poco, índice frame actual, para que se entienda un poco la fórmula, analicémosla desde este punto de vista. Para la primera animación tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
14 frames o 14 imágenes. Entonces, si la animación tiene 14 fragmentos y tiene que durar un segundo, entonces tengo que distribuir esas 14 fragmentos o 14 frames entre un segundo. Entonces, en un segundo tiene que cambiar entre todas esas. Aunque un segundo es muy rápido, ¿verdad? Digamos 10 segundos, por así decirlo. Entonces, en 10 segundos tengo que cambiar entre 0 y 14. Pero además de eso está el otro factor, que es el tiempo. Entonces lo incluimos aquí con el módulo. ¿Ok? Con respecto a estas fórmulas que son algo complejas y requieren bastante análisis matemático. Así que les recomiendo que si no le entienden muy bien a la fórmula, traten de tomar papel y lápiz y analizar. ¿Ok? Por un momento vamos a probar esto. Ahora el cálculo del frame actual, que solo nos retornaba 0, entonces ahora nos retornaría un valor variable, que nos retornaría, en un principio nos retornaría el rectángulo 0, después el rectángulo 1, 2, 3 y así. Luego cuando llegue al final volvería al inicio, por eso es que está el módulo en la fórmula, para que lo esté calculando dinámicamente. Ahora veamos, y recuerden que por cada iteración del ciclo de juego llamamos al método calcular frame, y eso nos retorna el rectángulo con las coordenadas, y del rectángulo con las coordenadas actualizamos las coordenadas del fragmento de la clase jugador animado, y estas son las que se utilizan para pintar. Entonces me estaría pintando los fragmentos de una forma un poco más dinámica. ¿Ok? Ahora, con respecto a la duración, ¿cuánto debería de durar? En ese caso, esa duración que le estamos enviando sería como más que todo la duración para cambiar entre frame y frame. Entonces veamos, ejecutemos para ver si en realidad, y al parecer ahí está cambiando entre frame y frame, pero lo vemos súper lento, porque le estamos diciendo que está cambiando por frame cada segundo, porque le enviamos, creo que 1 en el parámetro era la duración entre frame y frame. Entonces vamos a cambiar un poco acá y le vamos a poner .05. Ok, nada más que la duración, como ahora sería en fragmentos, vamos a cambiarla a que en vez de que reciba un entero, reciba un double. Vamos a cambiar el tipo aquí, double también. Listo. Ahora ya me debería aceptar el tipo de dato 0.05. Entonces vamos a ejecutar esto. Ahora sí, está cambiando los frames dependiendo del tiempo y de la duración que le puse. Entonces ese parámetro de duración me va a servir para ver si quiero la animación más rápido o más lento. Ok, de entrada, pues eso de la animación cuando está corriendo solo debería de ocurrir si yo presiono las teclas. Cuando no presiona las teclas debería de tener otra animación, es decir, otro conjunto de imágenes, sería otro objeto del tipo animación. Entonces vamos a crear otro objeto del tipo animación para agregarlo al hashmap de animaciones, ya que ya aquí no sería la animación de correr, sino de descanso podría ser. Y los fragmentos que vamos a tomar serían los primeros. Estas 4 de aquí solo son 4. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí siempre en inicializar animaciones vamos a declarar otro arreglo de objetos del tipo rectangle, y voy a obtener las coordenadas. Para obtener las coordenadas voy a hacerlo fuera de cámara porque esto sí tarda un poquito, entonces luego lo voy a pegar acá. Listo, ya pude obtener las coordenadas para animación de descanso, son estos 4 de aquí. El primer rectángulo es para la primera, el segundo para la segunda y así sucesivamente. Ok, entonces ahora voy a crear un nuevo objeto del tipo animación. Le vamos a poner animación descanso
y vamos a instanciarlo, new animación. ¿Cuánto va a durar esa animación? Vamos a ponerle la misma duración, a ver qué tal, 0.05, y las coordenadas sería coordenadas descanso. Ok, y vamos a agregar a nuestro hashmap de animaciones, así como agregamos aquí una animación, vamos a tener que agregar otra animación, animaciones.put, y aquí vamos a poner el nombre de la animación. ¿Cómo le vamos a poner? Le vamos a poner descanso, y las coordenadas sería animación descanso. Ok, así que ya tendría dos animaciones. Ahora lo que tendría que estar haciendo es cambiando entre la primera animación y la segunda, porque si yo ejecuto el juego tal y como está, la animación es correr. Lo que tenemos que hacer es que cuando presione las teclas hacia la izquierda o la derecha, la animación sea la de correr, entonces sea la de descanso. Es decir, de entrada la animación que tiene que tener sería la de descanso. Entonces necesitamos controlar el nombre de la animación actual. Entonces vamos a agregar eso como un parámetro aquí, como un atributo, private string animación actual. Entonces vamos a crear los métodos set y get de estos. Y de hecho aquí sí valdría la pena enviar en el constructor cuál sería la animación inicial. Entonces vamos a ponerla aquí, animación actual. Este sería una cadena, entonces vamos a poner string aquí, animación actual, y la vamos a asignar al atributo correspondiente, this.animación actual igual a animación actual. Ok, y con este parámetro animación actual lo que vamos a hacer es que al momento de hacer el cálculo del frame, la animación que vamos a obtener ya no sería la de correr, sino la que hayamos indicado en el atributo animación actual. Entonces, si animación actual cambia de correr a descanso, entonces obtendría los rectángulos correspondientes. Ok, entonces de entrada, animación actual la vamos a inicializar en la clase principal, en la de juego. Como modificamos el constructor, ahora nos muestra un error aquí. Tendríamos que enviarle cuál es la animación actual. Le vamos a poner descanso. Listo. Ahora probemos ejecutar esto y es la de descanso. Esa es la animación de descanso. Creo que tiene un poco de errores porque como que se mueve allí. Pero ese error es más que todo por las coordenadas que están un poco mal calculadas. De hecho hasta se mira un fragmento del personaje siguiente. Solo sería de ajustarlo un poco, pero eso podrían hacerlo ustedes. De la segunda animación para que quede un poco más perfecto. Ok, entonces igual en el tiempo está como un poco rápido, así que vamos a hacerlo un poco más lento, de que sea 0.1, sería un poco más lento, 0.1 entre cada frame, y ahí está. Ok, listo. Ahora si yo me muevo, entonces sigue con esa animación, ¿verdad? Entonces al momento de presionar las teclas vamos a cambiar cuando la presione, y cuando la suelte sea de descanso. Entonces nos vamos a la clase de juego, identifiquemos dónde es que gestionamos lo de las teclas. Aquí está. Si presiona derecha, entonces jugador animado punto set animación actual, y le vamos a poner aquí correr. Si presiona a la derecha, también la animación actual va a ser correr. En este caso voy a comentar cuando presione hacia arriba o hacia abajo, porque no vamos a querer que se mueva en vertical, solo horizontal. Entonces voy a comentar estos dos keys para que no se mueva hacia arriba y hacia abajo, solo izquierda y derecha. Igual aquí voy a comentar esto. O no lo voy a comentar desde aquí, sino que mejor voy a comentar el incremento de la coordenada en Y en la clase jugador. No voy a comentar eso de aquí. Lo que sí voy a hacer es que de igual forma cuando se suelta
cuando se suelta las teclas de izquierda y derecha, entonces la animación que vamos a poner sería la de descanso, cuando suelta las teclas. Entonces aquí también tendría que ser la animación de descanso. Y en la clase jugador animado, en el método mover, vamos a comentar esto de aquí, que ya no se mueva hacia arriba y hacia abajo, solo izquierda y derecha. Probemos. La animación actual es en descanso, ya no se mueve arriba y abajo por más que presione las teclas, y ahora que presiono las teclas hacia la derecha o hacia la izquierda, entonces se ejecuta la animación. Perfecto, ¿verdad? Ahora, lo que sí es que en el caso de cuando me muevo hacia la izquierda, está como Michael Jackson, ¿verdad? Haciendo el moonwalk, porque no se da vuelta el personaje. Entonces, lo que podríamos hacer es que cuando el personaje vaya hacia la izquierda, podríamos reflejar la imagen de pintarla en el ancho. Podríamos multiplicarlo por un -1. Solo para probar, aquí lo voy a multiplicar en duro. De igual forma, ustedes lo podrían hacer en sus casas, de que cuando presione la tecla hacia la izquierda, multiplique el ancho de la imagen. Cuando vaya a pintarlo, los últimos dos parámetros lo multiplique por -1, y eso lo que hace es invertir el ancho, o sea, lo refleja, de tal forma que no tengan que cuando vaya hacia la izquierda. Entonces, si se fijan, ahora es todo lo contrario. Entonces lo que pueden hacer es una variable, es más, hagámoslo, vamos a poner en una variable que se llame dirección, y vamos a declararla como entero, aunque el video nos queda un poco corto, pero hagamos eso, un poco largo, perdón. Dirección, y cuando sea igual a 1 va a ser hacia la derecha el reflejo, y cuando sea -1 lo multiplicamos por el ancho y entonces se refleja. Entonces vamos a cambiar ese parámetro, ¿verdad? Así que de este voy a crear los métodos set y get. Entonces vamos a generarlos, generate getters and setters, y sería solo de dirección. Y ahí están los sets y los gets. Entonces en la clase principal de juego, cuando sea hacia la derecha, entonces vamos a poner que jugador animado punto set dirección, vamos a ponerle 1. Y cuando sea hacia la izquierda, vamos a poner dirección -1 para que la refleje. Ok, y veamos que tenemos de error. Set dirección, es que hay que guardar la clase, no la había guardado. Ahora sí ya no me debe mostrar error. Ahora probemos. De entrada 1, así que ahí va para la derecha, ahora para la izquierda, y ok, pero tenemos que hacer lo mismo para cuando suelta las teclas. Ok, es que lo estamos haciendo para cuando suelta las teclas, y es cuando las presiona. Entonces cuando presiona la tecla hacia la derecha, entonces esa sería la dirección. Hacia la izquierda, esa sería la dirección. Y cuando la suelta, pues no importa, debería de quedar con la dirección que presionó, ¿verdad? Entonces cuando suelta la tecla no importa, solo cuando la presiona. Ahora sí, veamos. Lo que sí es que al momento de cambiar de dirección, lo que tenemos que hacer también es restarle unos cuantos píxeles cuando lo refleja, porque lo hace a partir del eje izquierdo de la imagen. Entonces habría que restarle unos valores ahí al momento de reflejarlo, pero bueno, eso ustedes podrían hacerlo en sus casas. Ok, ya por último, pues voy a bajar el personaje a esta plataforma de aquí, al tilemap. Vamos a modificar el tilemap para que quede más o menos perfecto, ¿verdad? Bastante largo. Entonces todos los primeros los voy a poner en 0
para que no aparezcan esos cuadritos amarillos. Y todos estos los voy a poner en 5, 5, 5, 5, 5. Y la coordenada inicial del personaje lo vamos a bajar al momento de instanciar el personaje. En inicializar el jugador está en la coordenada x20 y la y vamos a ponerle 100. No sé si quedará perfecto. Un poquito más abajo vamos a ponerle 140. Un poquito más, 100. Y ya está sobre la plataforma, ok. Entonces se mueve hacia la derecha, hacia la izquierda. Y listo. Entonces, ya con respecto a las animaciones, eso sería clase de jugador animado, y en el método de inicializar animaciones deberían de calcular las coordenadas por cada animación, crear un objeto del tipo animación y anexarlo al arreglo o al hashmap, perdón, de animaciones. Así que queda bastante flexible para que lo utilicen. Recuerden que esta serie de videos es más que todo para ver conceptos básicos y que puedan utilizar esto de base para su proyecto, para que puedan practicar, y el siguiente paso es que ya puedan utilizar una herramienta o un motor de desarrollo de videojuegos un poco más profesional, ¿ok? Listo, hasta aquí nos quedamos, nos vemos hasta la próxima.